Hola, hola, bienvenidas una vez más a mi canal Lore Crochet. En esta oportunidad te voy a estar compartiendo el paso a paso de esta linda bufanda infinita realizada con puntos básicos del crochet, como lo es el punto alto y punto bajo aquí en los bordes. Ahora vamos a ver qué materiales vamos a usar. Si aún no estás suscrito en mi canal, te invito a que lo hagas, le des like, comentes y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando suba algún otro video. Los materiales que vamos a usar para la bufanda es este hilo bastante delgadito. Lo voy a tejer con un crochet de 4.0 milímetros. Vamos a necesitar una tijerita y vamos a necesitar también una agujita lanera. Para comenzar la bufanda vamos a realizar cadenitas, pero con múltiplo de 7. Entonces aquí yo tengo ya el nudito de la primera cadenita y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De aquí vamos a contar 7 otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así vamos a ir tejiendo con múltiplos de 7 hasta alcanzar la medida que deseemos para la bufanda. Aquí ya hemos completado lo que son los 28 puntos, que es el múltiplo de 7. Vamos a hacer una cadenita adicional y aquí con nuestro dedo la vamos a marcar y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas, que estas 3 cadenitas me van a representar un punto alto. Tomo lazada y aquí en la cadenita extra que hicimos, que vendría siendo la número 4, vamos a realizar un punto alto. Bien, ahora tomamos lazada, vamos a contar 1, 2, aquí en el tercer espacio vamos a hacer un grupito de 5 puntos altos. Entonces aquí llevo 1, ahí mismo, 2, 3, 4 y 5. Así nos debe quedar. Ahora tomo lazada, me voy al siguiente, cuento 1, 2. En el tercer punto voy a hacer un punto alto. Tomo lazada y al lado voy a hacer otro punto alto. Tomo lazada, voy a contar 1, 2. Aquí en el tercero voy a repetir el grupito de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Así nos debe ir quedando. Ahora voy a repetir esto mismo, estos dos puntos, saltando 1, 2 cadenitas, y en la siguiente voy a realizar un punto alto. 1, aquí al lado realizo otro punto alto. Contamos 1, 2, en la tercera volvemos a hacer el grupito de 5. 1, 2, 3, 4. Grupito nos queda estos en el ganchillo, nos quedan 4 y aquí voy a saltar este y voy a terminar con 2 puntos. Entonces voy a hacer 1 y 2 puntos altos. Ahora vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas, voy a girar el trabajo y aquí voy a tomar lazada y en este punto
punto, tomando el punto completo, voy a hacer 1 y 2 puntos. Las 3 cadenitas van a contar como punto alto, entonces tendríamos 1, 2 y 3. Tomo lazada y voy a contar una vez que realicemos el punto alto. Vamos a contar 1, 2, 3. En el espacio número 4 voy a hacer un punto alto. Tomo lazada y en el espacio número 5 voy a hacer otro punto alto. Y así se debe ir viendo. Ahora aquí en medio de este arito que tenemos aquí de la vuelta anterior, vamos a hacer un grupo de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a contar otra vez 1, 2 y aquí en el tercer espacio voy a hacer un punto alto. Tomo lazada y en el siguiente realizo un punto alto. Lazada y en el grupito de 2 voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, así se mira el diseño de este tejido para la bufanda. Tomamos lazada y vamos a contar 1, 2. En el tercero voy a hacer punto alto y en el siguiente punto alto. Lazada en el arito los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a continuar realizando lo mismo, estos grupitos, hasta llegar aquí. Entonces aquí nos corresponde trabajar un punto alto, el grupito de 5, contamos 3, un punto alto y un punto alto. ¿Qué hacemos? Este grupito terminamos con 2 puntos, con estos 2 puntos altos, tomamos lazada y aquí tenemos 2 puntos, ¿verdad? Que es las cadenitas de la vuelta anterior y el punto alto. Ahí en medio vamos a realizar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y así vamos a terminar esta vuelta. Ahora voy a subir 1, 2, 3 cadenitas que me van a representar un punto alto. Vamos a girar el trabajo y aquí tengo 3 en la parte de abajo, estos 3 puntos, y aquí voy a saltar este y en este siguiente voy a hacer un punto alto, así. Tomo lazada, me corresponde trabajar el grupito de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tomo lazada, voy a contar desde aquí 1, 2, 3 y aquí voy a hacer el siguiente. El siguiente punto lo vamos a hacer aquí. Ahora aquí hacemos el otro punto alto al lado. Tomo lazada, me voy a este arito que tengo aquí y donde voy a trabajar
los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora nos corresponde trabajar en este punto. Fíjense que cuando nosotros trabajamos los dos puntos altos encima del grupito de 5, siempre contamos 3, pero si se dan cuenta siempre trabajamos los últimos 2 puntos, así para que se les haga quizás más fácil. Entonces aquí en estos dos últimos puntos es donde siempre voy a hacer los 2 puntos altos. Aquí trabajo mi grupito de 5. Tres, 4 y 5. Y aquí trabajamos estos dos últimos puntos del grupito de 5 de la vuelta anterior. Entonces trabajamos 2 puntos altos, 1 y 2. Miren cómo se va viendo de lindo nuestro tejido. Aquí trabajo el grupito de 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a terminar lo que es este último grupito que nos queda. Vamos a terminar aquí realizando los dos últimos puntos, el grupito de 5, y aquí nos vemos para ver cómo vamos a cerrar esta vuelta. Ya realicé lo que es el último grupito de 5 y para terminar esta vuelta fíjense que tenemos 3 puntos altos, 2 puntos altos y la cadenita que nos cuenta como punto alto. Entonces me voy a posicionar aquí en este punto que sería el del medio, y ahí voy a hacer un punto alto. Tomo lazada y en medio de las cadenitas aquí en el centro voy a realizar otro punto alto, así. Ahora voy a subir 1, 2, 3 cadenitas, giro el trabajo, tomo lazada y aquí voy a hacer lo siguiente. En este punto voy a hacer 2 puntos altos juntos, 1, tomo lazada y hago otro punto alto, y me van a quedar estos 3 puntos juntos. Tomo lazada, me voy a estos últimos 2 punticos como le expliqué en la vuelta anterior del grupito de 5, y voy a hacer 1 y al lado hago el otro punto alto. Tomo lazada y trabajo mi grupito de 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso es lo que vamos a ir haciendo a medida que vamos dando vuelta tras vuelta. Vamos a hacer aquí donde está el grupito de 5, vamos a hacer un punto alto en los dos últimos puntos. Nos colocamos aquí dentro de este arito y vamos a hacer 5 puntos altos, y al terminar fíjense que aquí terminamos con 2 puntos altos en la vuelta anterior, y lo que voy a hacer es hacer mi grupito de 3 puntos como lo hicimos aquí en esta vuelta. Entonces vamos a continuar tejiendo hasta obtener el largo deseado para nuestra bufanda. Metro 39, y eso yo la voy a doblar. Esta es bastante larguita porque yo quiero darle 2 vueltas al colocarme. Al colocármela le quiero dar 2 vueltas. Entonces fíjense que de ancho mide 8 centímetros. Yo la quiero un poquito más ancha,
y lo que voy a hacer es hacerle un detalle una vez que una está aquí estas dos capas. Entonces ahora para unir la bufanda vamos a hacer así, que quede los puntos que queden juntos. Entonces voy a introducir el ganchillo aquí de este otro lado y voy a alar con un puntito deslizado. Me voy al siguiente punto tomando el de aquí y el de la otra tapa y voy a hacer un punto bajo. Me voy a la siguiente y aquí y voy a hacer un punto bajo, y así voy a ir uniendo la bufanda. Vamos a continuar realizando puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Una vez que ya hemos terminado de cerrar la bufanda, este va a ser el lado revés, entonces vamos a voltearla. Vamos a voltear la bufanda y ahora vamos a hacer todo alrededor 2 vueltas de punto bajo. Comenzando aquí, realizo un punto bajo. Fíjense aquí dentro de este punto alto que tenemos aquí, vamos a realizar 2 puntos bajos, 1 y 2. Me voy al siguiente espacio y tejo un punto bajo solo, al siguiente y tejo 1, 2 puntos. El que le sigue aquí, cuando tengamos los puntos altos, fíjense aquí tenemos un punto alto, realizamos 2 puntos bajos. Como aquí tenemos es la unión de las 3 varetas y el espacio es pequeño, hacemos un punto bajo. Cuando tenemos vareta hacemos 2 puntos y corresponde también 2 puntos, y aquí corresponde un solo punto. En las varetas 2 puntos, y así vamos a tejer todo alrededor y vamos a realizar 2 vueltas aquí de este lado y de este otro lado. Entonces vamos a dar toda esta vuelta y nos vemos aquí al terminar. Aquí ya estoy terminando lo que es esta vuelta para cerrar. Uno aquí y aquí es donde voy a cerrar con un puntito deslizado. Cerramos. Aquí vamos a cortar y meto este hilito que me sobró por dentro y hago un nudito. Ahora estos hilitos que me quedaron lo vamos a esconder con esta agujita. Entonces vamos a esconder el hilo por aquí, por la parte de atrás. Y aquí me devuelvo. Y ya aquí lo que hago es cortar lo que me sobre. Entonces lo mismo voy a hacer de este lado, también esconder el hilito por la parte de atrás. Recuerden que lo que hicimos 4 vueltas
y tomando la hebra de la parte de atrás. Fíjense que ya aquí ya terminamos lo que es la bufanda, nos quedó un poquito más ancha ya que le agregamos estas dos filitas. Ahora mide 21 centímetros. Y esto ha sido el video del día de hoy. Fíjense cómo queda de bonita. Si ustedes quieren realizarla un poquito más larga, esta yo le daría solamente 2 vueltas y quedaría así. Fíjense, así va a quedar. Si les ha gustado este video tutorial, les invito a que se suscriban, le den like, comenten y activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba algún otro video. Nos vemos en un próximo tutorial de Lore Crochet. Chao, chao.